Entonces, ¿cómo hallar el polinomio minimal de un vector? ¿No? Ahora queremos un método más concreto. ¿Ok? Entonces, para calcular el polinomio minimal de un vector, lo que necesito es observar lo siguiente. ¿Ok? El polinomio minimal del vector es un polinomio mónico, sin duda, ¿no? Pero aquí. Es un polinomio de este tipo. ¿Ok? ¿Y qué debe suceder con este vector? Bueno, con este polinomio es que yo reemplace la matriz A. Aquí es donde me va a faltar un poco de espacio. ¿No? El polinomio minimal del vector anula el vector, ¿no? Pero el polinomio minimal significa aplicarle el polinomio minimal del vector a la matriz y luego multiplicarle a v. O sea, esto es en realidad lo que debe ocurrir. O sea, no es que le aplique directamente al vector, ¿no? Si este es el polinomio minimal, lo que tengo que hacer es aplicar el polinomio minimal en la matriz y luego aplicarlo en v. Entonces, aplicarlo en v está aquí. Y aplicarle el polinomio minimal a la matriz es equivalente a esto, ¿no? En lugar de x, escribir a. Eso es. ¿Ok? Eso es esto. ¿De acuerdo? Estoy aplicando el polinomio minimal del vector en la matriz y luego se lo aplico al vector. Eso debe ser cero. Y además, el grado de este polinomio debe ser mínimo, ¿no? Ujú. Eso quiere decir que este vector, vamos aquí a pintar de este color azul, este vector, ¿no? Lo puedo despejar, lo despejo. Todo lo que está aquí lo mando al otro lado a restar. Si lo mando al otro lado a restar, me va a quedar que el polinomio a la m de v está en combinación lineal de todos estos elementos, ¿no? Si tú pasas a despejar, entonces te queda am de v igual a menos, bueno, vamos a ponerle un coeficiente, ¿no? Lambda 1 de a m menos 1 de v más y así, así, así. O sea que este vector es una combinación lineal de los otros vectores que aparecen por este lado. Esa es una propiedad, por ejemplo, ¿no? Esa es una propiedad. ¿Qué más tendrías aquí? Aquí lo que me dicen es que, como el polinomio es de grado mínimo, entonces se tiene que este conjunto, todo lo que he mandado al otro lado a restar, en realidad es un conjunto linealmente independiente. Eso es lo que me dice. ¿Ok? O sea que si este es el polinomio minimal, si este es el polinomio minimal, es el grado mínimo que anula al vector, este conjunto que está aquí debe ser un conjunto linealmente independiente. Esto es lo que me va a ayudar a mí a determinar el polinomio minimal. ¿Cómo así? Porque el algoritmo ya se ve, ¿no? El algoritmo que vas a hacer es el siguiente. Voy a añadir una nueva página. Que mi algoritmo sería de este tipo. Tú tienes una matriz y tienes un vector. ¿Ok? Entonces, si tú quieres el polinomio minimal del vector con respecto a el minimal de v, ¿no? Aquí igual. Lo que voy a hacer es generar lo siguiente. Primero estudio AV. Bueno, AV, si no es cero, si esto es diferente de cero, a ver cómo hacerlo. Si esto es diferente de cero, quiere decir que este conjunto es linealmente independiente, ¿no? SLI, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo trataría es de escribir A2 de V
Si A2 de V es múltiplo de AV, entonces tendría aquí que x2 menos lambda veces x es el polinomio minimal de V. A cuadrado de V. Está en combinación lineal, ¿no? Sí. Vamos a escribirlo más completo. A ver. Si esto es diferente de lambda V, creo que es así, sí. Entonces, no, si fuera igual, entonces tendrías que A menos lambda por la identidad aplicado en V vale cero. Entonces el polinomio minimal del vector podría ser x menos lambda. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si son diferentes? Si son diferentes, bueno, como son diferentes, la diferencia no va a ser cero. Entonces lo que haces es que ver qué sucede con a cuadrado. A cuadrado en V, tengo que analizar si es un múltiplo, ¿no? Vamos a ponerle aquí A1 por AV más A0 por V. Si esto ocurre, entonces tú despejas. Me quedaría A1 por AV menos A0 de V igual a cero. Y entonces mi polinomio minimal del vector sería igual a x al cuadrado menos A1 de x más A0. Ese sería mi algoritmo. Pero si eso no ocurre, es decir, esto es diferente de A1 a V a cero por V, entonces lo que intentaría es hacerlo con A cubo. A1 por A sub 2 más A1 por A por V más A0 por V. Y entonces despejarías esto y te quedaría así. A0 por V igual a cero. Y entonces el polinomio minimal del vector sería x al cubo menos A sub 2 por A cuadrado, por x cuadrado, menos A sub 1 por x menos A sub 0. ¿Ok? Ese sería el algoritmo para calcular el polinomio minimal. ¿De acuerdo? Más o menos eso es lo que me está tratando de decir esta frase, ¿no? El polinomio, si tengo el polinomio minimal y anula, ¿no? Entonces estos vectores tienen que ser linealmente independientes. Eso. Entonces la forma de hallar el polinomio minimal, tal como menciona aquí, el primer paso consiste en buscar el menor valor de m, de tal manera que todos estos valores sean linealmente independientes. ¿Ok? Entonces aquí en el procedimiento que yo he hecho, si ocurre esto, ya no son linealmente independientes, ¿no? Perdón, son linealmente independientes. Y pasaría a buscar a cuadrado. Si no ocurre esto, quiere decir que estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Ok? Son linealmente independientes. Entonces pasaría a buscar qué pasa con A cubo. Si ahora estos tres vectores no fueran, perdón, si estos tres vectores fueran linealmente independientes, esto sería diferente y pasaría a buscar a la cuarta. ¿Ok? Igual acá, ¿no? Si ya son linealmente dependientes, entonces eso me da directamente el polinomio minimal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Más o menos entiende la idea que estoy tratando de obtener aquí. Si tú tienes un vector y tienes la matriz, multiplicas el vector por la matriz y vas buscando conjuntos linealmente independientes. ¿Ok? Pero veamos esta proposición. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice que, bueno, una matriz siempre está fija, ¿no? La matriz siempre está fija, fijo. El vector posiblemente varíe. Y ahora tengo un polinomio. Si el polinomio anula el vector, eso significa que m sub b divida el polinomio, ¿no? Lo mismo que sucedía con el polinomio minimal de una matriz,
Es el mismo argumento. En particular, que me dice aquí, el polinomio minimal del vector divide al polinomio minimal de la matriz. Ya, esto es lo que yo necesito para calcular el polinomio minimal de la matriz. ¿Por qué? La demostración de que el minimal divide a P es directa, es la misma demostración, ¿no? Si tengo P, lo divido entre el polinomio minimal, donde el residuo es cero o tiene grado menor que el minimal, lo evalúo en el vector, lo evalúo en el vector, y eso me da el residuo evaluado en V. Pero como esto es cero, significa que el residuo evaluado en V también es cero. Pero eso no puede ser, esto no puede ser porque el grado del residuo es menor que el grado del polinomio minimal del vector, ¿no? Esa es la contradicción. Entonces sí lo tiene que dividir, ¿no? El minimal divide a cualquier, el minimal del vector divide a cualquier polinomio que anula al vector, ¿ok? Y entonces el siguiente resultado es directo porque tú tienes que el minimal de la matriz anula el vector, ¿no? Eso fue lo que mencionamos hace poco. El minimal de la matriz siempre anula el vector. Entonces, el minimal del vector tiene que dividir al minimal de la matriz. Básicamente eso. Ya está. Ahora, ¿cómo obtengo el minimal a partir de el minimal, perdón, el minimal de la matriz a partir del minimal de vectores? Pues va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser de esta manera. Lo que necesito es una base del espacio, ¿no? Del espacio donde actúa la matriz. Tienes la base de la matriz, perdón, la base del espacio, y es suficiente calcular el minimal de esta base, cualquier base, ¿no? Tú calculas los minimales de esa base con respecto a la matriz A, y el máximo común múltiplo, no, ¿cómo es el mínimo común máximo? Mínimo común múltiplo, perdón, el mínimo común múltiplo es el polinomio minimal de la matriz A. Esto es algo increíble, ¿no? O sea, no importa la base que tú elijas, no importa la base que tú elijas, el minimal de la matriz es igual al mínimo común múltiplo de los minimales de los vectores de la base, ¿no? Esa es la forma de cómo calcular el minimal. ¿Ok? Y aquí es básicamente demostrar que el mínimo común múltiplo de estos minimales de vectores coincide con el polinomio minimal de la matriz. Veamos una rápida revisión de esto. ¿No? Me dice, tomamos el mínimo, ¿no? Mínimo común múltiplo de estos minimales de vectores. Sabemos por la proposición anterior que los minimales deben dividir al minimal de la matriz. Esto ya está. Entonces el mínimo común múltiplo debe dividir al minimal de la matriz, ¿no? Es propiedad del mínimo común múltiplo. ¿Ah? Entonces, lo que tengo es lo siguiente, a ver, vamos a resaltar este otro color. Por otro lado, este vector también divide a este otro, ¿no? Perdón, este minimal, el minimal del vector, de cada vector divide a P, ¿no? Porque, bueno, este anula a todos los vectores, ¿no? Anula, en particular, anula a P. A V sub I, perdón, ¿no? Entonces se tiene esto. Como lo anula, lo puedo evaluar. Ah, perdón. Como lo divide, lo tiene que anular, ¿no? Esto implica que lo divide. Lo divide, eso implica que P de A evaluado en V sub I, en V sub I, tiene que ser cero. Como V, los V son una base, tú tomas cualquier elemento de V, ¿no? Del vector del espacio, tomas cualquier vector del espacio, y ese elemento es una combinación lineal. O sea, a este vector V le aplicas la matriz, ¿no? Polinomio aplicado en la matriz A. Entonces, esto sería P sub A, y reemplazas a que es igual todo esto, ¿no?
Este V lo reemplazas por la sumatoria. Y aquí ya es matriz aplicada a una sumatoria, la sumatoria puede salir y te queda P evaluado en, bueno, evaluado en la matriz, evaluado en cada vector. Y esto vale cero, ¿no? Así que P de A evaluado en V es cero. Entonces P de A evaluado en cualquier vector, ¿no? Este era cualquier vector. Si tienes una transformación que evalúa en un vector, siempre da cero para todo V. Eso significa que esa transformación tiene que ser la transformación nula. Eso significa que esta aplicación, esta matriz, es la matriz nula. Eso significa que el polinomio anula la matriz, por lo tanto el minimal de la matriz debe dividir este polinomio. Y ya está, ¿no? Ya tengo la doble división. Esta que está aquí de verde y esta otra. Esto y esto otro. Además, el polinomio minimal es mónico. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Y P también es mónico porque es el mínimo común múltiplo de estos polinomios mónicos. ¿Ok? Ya está. Eso demuestra que para calcular el minimal de una matriz, solo necesito elegir una base del espacio y hallar el mínimo común múltiplo de los minimales de los vectores de esta base. ¿Ok? Me parece que aquí hay un ejemplo. Ujú. Les dan esta matriz y yo quiero el minimal de la matriz. Entonces yo fijo una base de R3, ¿no? Porque esa es una matriz de R3 por 3. Entonces fijamos una base de R3, ¿no? La base canónica. Entonces lo que voy a hacer es calcular el minimal de cada elemento de la base. Y recurro a lo que hemos mencionado hace poco, ¿no? Comienzo a ver, E1 es linealmente independiente. Verifico si A de E1 con E1 son linealmente independientes. Por ejemplo, quiero verificar de que estos vectores son linealmente independientes o verificar que son LD. Pues aquí observas que este vector A de E1 lo están reemplazando por esto. ¿Cómo obtienes esa suma? No es nada mágico, simplemente aquí reemplazas 0,02, le reemplazas 1,00 y eso te queda 1,10. Eso es E1 más E2. Entonces A de E1 es E1 más E2. Así se ve mucho mejor. ¿Este conjunto es linealmente independiente? Sí, es linealmente independiente. Entonces paso a estudiar E1, A de E1 y A cuadrado de E1. Nuevamente, esto ya lo tengo. Esto de aquí es esto. Y ahora lo que voy a saber es cuánto vale A cuadrado de E1. Le aplico nuevamente A todo esto. Le aplicas A. Y vas a obtener E1 más 2 veces E2. Y ahora sí te das cuenta, ¿no? Este conjunto sí es linealmente dependiente. Esto es LD. Entonces te queda, por ejemplo, te queda que A cuadrado por E1 es igual a 2 veces A de E1 menos E1. ¿No? Aquí está lo de rojo. Es igual a lo de azul. Está aquí. Y menos E1. Y entonces esto te da el polinomio minimal de ese vector. Solo te quedas con esto, con este menos 2 por A y con este más 1. Ese es el polinomio minimal de E1. Y está, ¿no? X cuadrado en lugar de A cuadrado, menos 2x en lugar de menos 2A, y más 1 porque es más 1 por multiplicado por E1. Ese es el polinomio minimal de E1. Ahora, para E2 es mucho más sencillo. Tú reemplazas A de E2. Aquí, tú reemplazas A por E2. Y eso te da exactamente E2, ¿no?
Lo puedes verificar multiplicando las matrices. Veamos. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2 por E2, que es 0, 1, 0. Y eso da exactamente 0, 1, 0. Entonces, estos vectores ya son LD. Lo despejo y me da el polinomio minimal, ¿no? Esto es básicamente A de E2 menos E2 igual a 0. Entonces te quedas con esto, ¿no? Esto reemplaza X y este menos se va por -1. Y ya está. Lo mismo sucede con E3. Este otro color. E3, ¿no? A de E3 es 2 veces E3. Entonces aquí despejas, ¿no? A de E3 menos 2 veces E3 vale 0. Y estos coeficientes, ¿no? Este A se convierte en X y este -2 pasa como -2. Entonces ya está, tienes esos tres polinomios minimales. Aquí está. El polinomio minimal de la matriz tiene que ser el mínimo común múltiplo de esos. Y ahí está. Sencillo, ¿no? Tal vez lo más pesado sea calcular estos tres polinomios minimales. ¿Sí? Y ya para terminar la clase, ya que estamos en los últimos minutos, es conveniente recordar este teorema, ¿no? Que es el teorema de Cayley-Hamilton, que me dice lo siguiente. Me dice que si tú tienes una matriz, ¿no? Y X es el polinomio característico, entonces el minimal lo divide. Es decir, el polinomio característico de la matriz divide a la, perdón, el polinomio característico anula a la matriz. Esta es la parte importante de este teorema. Creo yo, al menos yo lo recuerdo por esto. El polinomio característico anula a la matriz. Y eso implica que el minimal divide el característico. ¿Ok? La demostración es un poquito larga, la vamos a ver en la siguiente clase porque ya no tenemos tiempo. Pero las observaciones son importantes, ¿no? Por ejemplo, el grado del polinomio minimal entonces es menor o igual que el grado del polinomio característico. ¿Ok? Si el grado del minimal es igual a este n que está aquí, entonces el polinomio característico y el minimal son iguales. ¿Ok? Si existe algún vector de tal manera que el polinomio minimal del vector es n, entonces los tres polinomios minimales son iguales. ¿Ok? Eso me va diciendo cómo es que debo encontrar el polinomio minimal y el característico, ¿no? Cómo se relacionan. ¿Ok? Y aquí nos vamos a quedar. Será todo por hoy.